Be my eyes. Be my eyes significa en español, sé mis ojos. ¿O por qué ser de izquierda? Mire, hace unas 3 años soy parte de este, ¿qué será? Un grupo, una asociación, un colectivo alrededor de una aplicación en el teléfono, una app que se llama Be My Eyes. Y si a alguno le interesa, que vaya y la busque. Sobre todo, no tanto para ser voluntario, somos muchos, sino para informarle a la gente que no ve o que tiene muy graves deficiencias de visión o son ciegos, invidentes, como quieran que les digan ahora. Ayer, ya verán por qué lo dije ahora. Que tienen esto, que en el teléfono pican y le dicen a alguien, oye, ¿qué estoy viendo? Y alguno de los miles y miles, creo que ya somos millones, de voluntarios en el mundo va a contestar su llamada en su idioma y le va a decir, esto que estás viendo es esto, muévete a la derecha o te describo lo que hay o te ayudo. Soy tus ojos. Y es de lo que se trata esto. A mí me ha sonado 6 o 7 veces nada más en estos 3 años. El aviso de que tengo una labor de que alguien que busque, que no tiene ojos, que no tiene vista, que tiene problemas de la vista, necesita alguien que hable español. Siempre me ganan, excepto una vez, pero fue muy sencillo. Una señora me dijo, oiga, pues muchísimas gracias. No, señora, ¿qué tiene si quiere? Es que estoy viendo esto, ¿este es verde o es azul? Y le pone el teléfono, pues ese es azul, señora. El de junto, el de la derecha es verde y el de la izquierda es rojo. Ah, muchas gracias. Fui sus ojos en ese momento, nada más. Qué bien. Pero ayer me pasó algo que acabé tan encabronado como no se lo pueden imaginar. Y por lo tanto decidí contárselos porque tiene que ver con por qué yo soy un hombre de izquierda, porque creo que hay que ser de izquierda si uno no tiene el alma completamente convertida en piedra. Suena el sonidito especial de Be My Eyes, contesto, y es una señora en México. Se quedó sin internet. ¿Sabe usted de internet, señor? Sí, virreina, sé de internet. ¿Qué hacemos? Pues mira, a ver, vamos a buscar dónde tienes el aparato donde te conectaron a internet. Oh, pues aquí está. Y más o menos lo buscaba con el teléfono. Ahora vas a la izquierda, mira, ese que dice ahí, quítale este cable, acerca la mano, mueve la manita a la derecha, ahí, ese cable, quíteselo, cuenta hasta 15 y lo vuelves a enchufar. Pues no funciona. Como se resetea un router, no hay de otra. Y yo no sabía cómo estaba su máquina, y su máquina además es PC, y yo trabajo en Mac. Y le digo, no, pero es que me dijeron que tenía un botoncito, ya lo encontré, pues, apachurra el botoncito, se apagó todo. Dije, bueno, vamos por buen camino. Vamos a contar hasta 15, despacito, tú conmigo, 10.001, 10.002, 10.003, el 10.015. Apachurra el botoncito otra vez. Y te voy a decir cuándo se encienden todas las lucecitas. Cuando estén encendidas todas las lucecitas, volvemos a intentar que entres. Uso el Google para entrar. Sí, mi reina, usa el Google. Viendo sus manos, porque no había otra cosa que las manos de esta mujer, los 80 no los vuelve a cumplir. Parte de los diálogos que tuvimos fue este. Le dije, a ver, ¿quién te puso? Alguien te tendría que ayudar. No tengo a nadie. No tienes a nadie. Tienes 80 años. ¿Quién te conectó el internet? Pues el técnico de teléfonos de México. Mira. Pues llama al técnico de teléfonos de México. Ya llamé, pero nunca me hacen caso. Y como soy ciega, cago en todo. No, pues mira, a ver, vamos a hacer esto. Ya se encendió, no tiene internet, no puedo hacer nada más por ti. Lo siento en el alma, tienes que llamar al técnico y decirle que su obligación es presentarse y resolvértelo porque es tu contacto con el resto del mundo. Sí, pues sí, le voy a decir, pero luego no me hacen caso porque como soy solita. Bueno, yo estaba. Y bueno, terminamos la llamada. Decía yo a mi familia, pues esto fue a la hora de comer y
llegué tarde a la mesa por estar atendiendo a esta pobre mujer. No debería haber una persona en esas condiciones totalmente lanzada a su puta suerte. El Estado, la sociedad, que somos nosotros, y que nuestra expresión organizada es el Estado, no es algo que está allá afuera como creen los libertarios, o quieren hacer creer los libertarios para fingir que el Estado cayó de un sexto piso y no votamos todos por él. La sociedad organizada en el Estado debería hacerse cargo de alguien así, que no dependa ni de esta aplicación, ni de un desconocido que de suerte era mexicano, sabía de internet y vivía en Gijón, pero aún así no le pudo ayudar. No es obligación de la sociedad ocuparse de los más débiles, porque el libertarismo económico lo que me dice es, esa mujer debe morir. Nadie tiene por qué ayudarla, salvo las monjas si quieren ir y la convencen de que rece mucho y entonces ya le dan caridad. Pero una solidaridad de igual a igual, reconociéndole sus derechos de ciudadana, sus años de trabajo que seguramente tuvo y la participación que tuvo en su sociedad durante sus años juveniles, es obligación de todos ocuparse de ella. Sale baratísimo además. Vamos, no cuesta ni el podium en el que se pone Claudia todos los días a decir gansadas para que le aplaudan a algunos que eran mis amigos y que ya no lo son. Toda sociedad debe ocuparse de los más desfavorecidos. Eso demuestra que somos una sociedad realmente y no una banda de delincuentes que dejan morir al más débil. ¿Queda claro? Es que a mí me parece tan sencillo como yo no puedo soportar que una persona que no tiene culpa sufra. La sola existencia de esto y de las conclusiones a las que llegaba yo ayer me dicen que hay que ser de izquierda. La mayoría de la gente es de izquierda.